Continuamos en Directo América, la franja matutina de France 24, en la que actualizamos las principales noticias del día. Soy Valentina Torres Sánchez, vamos a revisar los titulares. Oficialmente están abiertas las urnas en todas las zonas horarias de Estados Unidos. Una jornada clave en la que será elegido el nuevo inquilino de la Casa Blanca y en la que los estados péndulos serán decisivos. Ampliamos desde Nueva York y Georgia. El objetivo de los candidatos en Estados Unidos es alcanzar el mayor número de votos electorales y no la mayoría del sufragio popular. El presidente será quien alcance 270 o más de los votos del colegio electoral. En esta emisión les explicamos cómo funciona este sistema. Continúan las labores de limpieza tras la catástrofe causada por la Dana en el sur y el este de España. El gobierno de Pedro Sánchez prometió un paquete de ayuda por 10.600 millones de euros y confirmó la presencia de más de 14.800 soldados, policías y guardia civil en las zonas afectadas. Iniciamos este informativo en Estados Unidos en una jornada crucial para el futuro del país. Son las elecciones presidenciales que avanzan cuando las urnas ya abrieron oficialmente en todas las zonas horarias. La fórmula vicepresidencial republicana J.D. Vance ya votó en Cincinnati, en Ohio. Recordemos que Tim Walz hizo lo propio de manera anticipada en Minnesota. Para actualizar cómo transcurren las votaciones, conectamos en Nueva York con Mamen Sala, ya es corresponsal de France 24, y también en Georgia con Eumar Esaa, pero en principio le doy paso a Mamen. Mamen, hablemos de cómo avanza la jornada y qué tan relevante es el voto hispano en este estado. Muy buenos días, Valentina. Pues estamos en uno de esos centros de votación, de esos más de 1.100 centros de votación que se han habilitado en Nueva York, que llevan ya abiertos, como decíais, desde las 6 de la mañana, 5 horas. Aquí, como veis, sigue habiendo bastante actividad. De momento no ha habido ningún infortunio del que tengamos que informar. Todo va con bastante normalidad. Sí que sabemos que cerca de 1 millón de estadounidenses, de neoyorquinos, ya han votado de manera anticipada en la ciudad y más de 3 millones en todo el estado. Como decías, aquí el voto latino va a ser muy importante, representan un 14% de los votantes neoyorquinos y atención a este dato porque el 42% de ellos son puertorriqueños y el 21% dominicanos, con una población mexicana que cada vez toma más fuerza. Con estos datos encima de la mesa comprenderéis que desde el Partido Demócrata, desde el Partido Republicano, están preocupados por ese voto puertorriqueño que, como sabéis, pues todavía sigue muy enfadado por esa broma racial que hizo un cómico en un evento republicano en el Madison Square Garden hace unos días. Así que esto se podría ver reflejado esta noche en las urnas, aunque pues bueno, Nueva York es un estado históricamente demócrata y no podrá hacerle mucho. Bueno, tenemos problemas de conexión con nuestra corresponsal Mamen Sala en Nueva York. Parece que ya pudimos retomar la comunicación. Mamen, seguimos escuchando lo que nos estaba diciendo. Sí, os comentaba que al final este voto latino tampoco tendrá mucha influencia aquí en Nueva York porque no deja de ser un estado históricamente demócrata, aunque sí que explican cuáles son sus mayores preocupaciones, como son la seguridad pública en las calles o la emigración que está llegando a la ciudad en los últimos 2 años de manera irregular. Bueno, y otro de los puntos que concentra la atención es la importancia del voto joven. ¿Qué podemos decir al respecto? Sí, estamos hablando de cerca de más de 40 millones de jóvenes que votarán en estas elecciones. 8 millones de ellos lo harán por primera vez. Y hay 2 temas muy importantes en el imaginario de estos jóvenes a la hora de ir a votar. Uno de ellos es el conflicto en Gaza. Muchos de ellos están muy enfadados con el gobierno de Biden por la gestión que ha hecho de ese conflicto en Medio Oriente. Lo pudimos ver aquí en esta ciudad. Precisamente comenzaron esas manifestaciones en las universidades a principios de verano, que luego se extendió por todo el país, y eso también se verá reflejado esta noche en las urnas. Hemos podido hablar con algunos de estos estudiantes, nos dicen que bueno, que están bastante confusos porque
no saben muy bien a quién votar, y estamos empezando a ver un movimiento que surge en esta ciudad por parte de los jóvenes republicanos. Dicen algunos de ellos que están cansados de ver cómo las cosas aquí no funcionan y que quieren un giro de guión. Otro tema fundamental que tendrán en cuenta los jóvenes de Nueva York y de todo el país en general a la hora de votar será la cuestión del aborto en las mujeres. Muchas de ellas apoyan a Kamala en este sentido precisamente por eso, por la defensa que hace de los derechos reproductivos de la mujer. Como digo, a estas horas han pasado ya 5 horas desde que abrieron los colegios electorales. Miles de personas se han acercado. Aquí de momento está habiendo una bajada de gente viniendo a los centros de votación porque la mayoría de los neoyorquinos ahora están trabajando, pero se espera que las largas líneas se vuelvan a formar a partir de las 6 de la tarde. Pues Mamen, a usted muchas gracias por esta actualización. Nosotros ahora vamos a cambiar de lugar y conectamos con Eumar Esada, ya es enviada especial de France 24, que se encuentra en Duluth, en el condado de Gwinnett, en Georgia. Eumar, ¿cuáles son las particularidades que hacen tan importante al condado de Gwinnett en estas elecciones? Algunos medios, Valentina, ubican a este condado de Gwinnett como el factor decisivo en un eventual triunfo demócrata en las elecciones. Este es uno de los polos donde más ha crecido el voto demócrata en Georgia, y eso está impulsado particularmente por la diversidad en este condado. 30% de los habitantes del condado de Gwinnett son afroamericanos, 20% son latinos y 14% son asiáticos. Pero si nos vamos exclusivamente a la población de votantes, 20% de los votantes son asiáticos. Incluso este condado es conocido como la Seúl del Sur, porque precisamente el establecimiento de un consulado de Corea del Sur en Atlanta atrajo a muchos de los inmigrantes y miembros de la comunidad surcoreana a vivir en los suburbios, que son precisamente bastión muy importante para el voto a favor del Partido Demócrata. En este estado particularmente los republicanos tienen un dominio absoluto del área rural, pero los polos de la ciudad, tanto suburbios como las ciudades como tal, son básicamente demócratas. En el caso de los asiáticos, ellos tienden más a ser republicanos porque son pequeños, propietarios de pequeños negocios que se ven atraídos por la oferta de estabilidad económica. La diversidad es tan importante aquí que en 2016 se convirtió este condado en el primero de Georgia en tener las boletas de votación traducidas al español para que la comunidad latina pudiera participar en un referendo que se llevó a cabo en esa oportunidad. En esta ocasión, las boletas también están traducidas al vietnamita, al mandarín y al coreano, y estas banderolas que ustedes ven acá detrás de mí precisamente invitan vote here, vote aquí, en esos 3 idiomas asiáticos que son de parte de la comunidad una de las más numerosas de esta zona. Omar, ¿y qué desafíos deben enfrentar los candidatos para ganar el favor del electorado en Gwinnett? Por una parte, para el Partido Republicano es muy importante terminar de convencer a esos votantes coreanos que pueden convertirse en un apoyo importante para la oferta de Donald Trump, de la posibilidad de una estabilidad económica. Y por otra parte, para el caso de Kamala Harris, estamos hablando de una población cercana al 1.000.000 de habitantes que está muy descontenta con problemas de vivienda, de acceso a la vivienda y de vialidad en la zona. Incluso se va a aprobar un referéndum que permitiría subir un punto porcentual en el impuesto a las ventas para poder financiar hasta 2030 con ese punto adicional proyectos de vialidad para mejorar el acceso a Atlanta, porque esto es un suburbio importante de Atlanta. Entonces, convencer a los votantes que están molestos por la situación de la vivienda y de la vialidad es el gran desafío de Kamala Harris para mantener lo que hasta el momento parece una afiliación importante de este condado al voto demócrata. 6% votó en 2016 por Hillary, ganó Hillary Clinton por 6% en 2016 y en 2020 por 18% ganó Joe Biden en este condado.
Bueno, y sin duda vamos a estar muy pendientes de si lo logra Kamala Harris. Aumar, a usted muchas gracias por esta ampliación. En Estados Unidos, un candidato se convierte en presidente no por ganar la mayoría del voto popular nacional, sino a través de un sistema llamado colegio electoral. Esto significa que no se trata exactamente de una persona, un voto, sino de 50 competiciones estatales diferentes. Y dependiendo de dónde viva alguien, su voto tiene más impacto. En el siguiente informe les explicamos cómo funciona el colegio electoral y por qué crea estados indecisos. Las elecciones presidenciales de Estados Unidos son una votación a escala nacional, pero cada vez la carrera se reduce a un puñado de estados que realmente deciden el ganador, conocidos como estados indecisos o estados péndulo. ¿Por qué? Todo se debe a un proceso único llamado colegio electoral. Así es como funciona. Estados Unidos está formado por 50 estados y cada uno celebra su propia elección para presidente. El ganador de cada estado obtiene los votos electorales de ese estado, cuyo número se basa en la población. El número de electores que obtiene cada estado está directamente relacionado con su representación en el Congreso. Así, Wyoming tiene un miembro en la Cámara de Representantes y 2 senadores, lo que significa que tiene 3 votos en el colegio electoral. En cambio, California, que es muy poblado, tiene 52 representantes y 2 senadores, por lo que tiene 54 votos del colegio electoral. En total, el colegio electoral consta de 538 electores, por lo que se necesita una mayoría de 270 votos electorales para ganar la presidencia. En 2024 es casi seguro que algunos estados elegirán al candidato republicano como Texas y Florida. Otros votarán previsiblemente a la candidata demócrata como California y Nueva York. Los estados que quedan son los estados indecisos, aquellos donde la carrera es tan competitiva que sus electores podrían ser potencialmente ganados por cualquier candidato. Es a los votantes de estos estados a los que los candidatos Donald Trump y Kamala Harris han dedicado su tiempo y dinero para tratar de ganar. Ganamos Pensilvania, ganamos esta gran mancomunidad. Vamos a ganar todo el juego. Qué lugar tan importante. Y por eso, Wisconsin, hoy les pregunto, ¿están preparados para hacer oír su voz? Los estados considerados campos de batalla cambian en cada elección. Normalmente son 1, 2, quizá 3 estados. Este año hay 7 estados en los que Donald Trump o Kamala Harris podrían ganar: Nevada, Arizona, Wisconsin, Michigan, Pensilvania, Carolina del Norte y Georgia. El sistema de colegio electoral también significa que es totalmente posible ganar la mayoría de los votos a nivel nacional, pero aún así perder las elecciones presidenciales. Esto ocurrió en 2016, cuando Hillary Clinton ganó el voto popular, pero Donald Trump ganó el colegio electoral y, por tanto, la presidencia. El colegio electoral ha sido atacado por grupos que señalan el hecho de que Hillary Clinton ganó el voto popular en 2016, que Al Gore ganó el voto popular en el año 2000 y sin embargo el colegio electoral sesgó los resultados a favor del republicano. Ahora esto no está construido en el sistema para favorecer a los republicanos, solo sucede que el colegio electoral en esos tiempos lo hizo. Los partidarios del colegio electoral dicen que obliga a los candidatos a hacer campaña en varios estados, en lugar de centrarse solo en las grandes zonas urbanas. Guste o no, este ha sido el proceso en Estados Unidos desde 1787 y desempeña un papel decisivo a la hora de decidir quién ocupa la Casa Blanca. Les recordamos que esta noche tendremos en France 24 la transmisión especial de la jornada electoral a partir de las 19 horas de Bogotá, Washington, D.C. y Lima. Tendremos la actualización en vivo de los resultados, el cubrimiento en puntos clave del país con nuestros corresponsales, enviados especiales y el análisis de la elección desde nuestro estudio en la capital estadounidense y en Bogotá. Cambiamos de tema, vamos a España, donde continúan las labores de limpieza y búsqueda de desaparecidos tras la dana que golpeó el sur y el este del país. La cifra de muertos se mantiene en 218, al tiempo que el gobierno de Valencia pidió al Ejecutivo Central un primer paquete de ayuda por más de 31.000 millones de euros. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, prometió 10.600 millones en apoyo e informó que más de 14.800 efectivos del Ejército, de la Policía y de la Guardia Civil apoyan las labores de rescate y limpieza. A su vez, se mantiene la indignación entre los ciudadanos por la respuesta de las autoridades. La inversión total de todas estas primeras medidas adoptadas va a superar, lo ven ahí ustedes, hay una errata, no son 10.270 millones de euros, sino 10.600 millones de euros.
Les daremos a lo largo de la tarde del día de hoy el desglose exacto y concreto para que ustedes tengan esas cuantías. Son 10.600 millones de euros. Esta primera respuesta de la primera de las fases de este plan de respuesta inmediata, de reconstrucción y de relanzamiento de la Comunitat Valenciana. Es todo por el momento en France 24, pero quédense con nosotros. Estados Unidos vive una jornada electoral histórica. Donald Trump busca volver a la Casa Blanca. And we will make America great again. Thank you. Y Kamala Harris ser la primera mujer en sentarse en la oficina oval. We are not going back. We are not going back. Siga nuestra cobertura minuto a minuto desde ciudades claves en Estados Unidos con nuestros corresponsales y enviados especiales a los epicentros de esta elección, estados que podrían definir la elección. Acompáñenos desde este 5 de noviembre, elecciones en Estados Unidos, por France 24, France24.com y nuestras redes sociales.